Ilkay Gundogan en su naturaleza de capitán, Julian Nagelsmann, el piloto de este barco que ha naufragado en los torneos grandes más recientes. Alemania fuera en etapa de grupos, ¿sí? Le pasó en mundiales consecutivos y en la Eurocopa de Naciones anterior quedó en octavos de final eliminada por la selección de Inglaterra. Total que cosas que difícilmente, Fernando, veíamos en la selección de Alemania y además tantos cambios también en la dirección técnica, en la posición de entrenador, cuando nos acostumbramos a ver por años a figuras como Derval, como Beckenbauer, Box, como el propio Joachim Löw. ¿Crees que encontraron en Nagelsmann a esa figura necesaria para un cargo de esta importancia? Te mando un saludo. Un saludo. No sé en realidad si Nagelsmann será el técnico que lleve a Alemania a recuperar esta constancia, estabilidad. Más que todo, yo creo que esa es la palabra, estabilidad, en un puesto donde se convirtieron en referencia mundial. Ya los mencionaban, nombres que pasaron más de una década, que pasaron o dirigieron más de un par de mundiales. El último con Joachim Löw, de nuevo desde la estabilidad, Alemania daba una lección, pero eso no lo ha encontrado en buena parte porque en la generación de talento en Alemania tampoco fue capaz de suplir a futbolistas que ya no estaban para la máxima categoría, o posiciones en las que no encontraron máxima categoría para cumplir planteles. Ahora los alemanes me parecen de las selecciones más necesitadas para ganar el título. Es cierto que puede siempre aparecer como una de las candidatas y nunca hay que descartarla, pero esto es por la costumbre que nos han generado, que siempre compiten. Pero no nos podríamos también alejar al peligro que existe de acostumbrarnos a aquello que está pasando con más regularidad ahora, y es que que Alemania no compita, ¿no? Y a mí me parece que no hay un lugar en el cual me pueda definir sobre esta selección de Alemania. Primero y sobre todo porque no tienen un centro delantero de garantías. Alemania, así como has mencionado, técnicos que le daban estabilidad también tenían bombers en el área. Y ahora no. Ahora no tienen ni un Gerd Müller ni algo que se le parezca a la mitad de Miroslav Klose. Sí, Klose, Klinsmann, Feller, Rummenigge, si nos vamos a la década de los 80, Chelis. Y bueno, ya mencionaba al bombardero Gerd Müller precisamente, que en los 70 fue quien fue punto y aparte, ¿no? Si tienes esa misma duda en la posición de eje de ataque, o sientes que la riqueza del medio campo va a ayudar a que se note menos la ausencia de un eje de ataque matón como antes. Me pasa, y saludos a Fernando, me pasa con Alemania, lo que en realidad no me pasa con ningún equipo. Ajá. Yo entiendo que tiene demasiados alicientes. El tiempo, este tiempo malo que ha pasado, para mí es un aliciente, la localía y el más importante, Kroos. Toni Kroos. El que se despide y el cómo lo quieren en el equipo se me asemeja un poco al cómo quieren a Messi en Argentina. El cómo los compañeros, o sea, quieren que se retire bien. Sí. Y entonces eso me da la idea, me da la corazonada de que el torneo de Alemania va a ser muy bueno. Y eso ayuda más allá de todo esto que hablaste del delantero. Ayuda a suplir esa ausencia de un eje de ataque matón. Sí. Tienes a Havertz, pero no es lo mismo que esas otras figuras anteriores. No. Y tienes un mediocampo, o bueno, gente que se incorpora al ataque, como Florian Wirtz, como el propio Gundogan, que va a jugar un poquito más adelantado, como Musiala. Total, que sí hay talento un poco más atrás. No, si hay talento, y me imagino que este entrenador va a jugar sin 9, obviamente va a jugar sin 9, y con apariciones sin referencia de marca llegando al área. Ajá. O sea, los defensas, los rivales, no van a saber si al 14, al 16, al 33 o al 8. Aquí van a marcar a quién va a llegar, quién va a caer ahí. La última vez que un equipo anfitrión terminó como campeón en una Eurocopa de Naciones fue en la edición de 1984. Francia le ganaba a la España de Emilio Butragueño, si mal no recuerdo, ya estaba Butragueño en el 84, pero 2-0. Yo campeón no la veo. Tampoco la veo, no pasando de Arconada en el arco. De Arconada, sí, claro, su error se recordó por años, efectivamente. Bueno, imagínense todo lo que ha pasado, pero sí es una ausencia importante. Y este medio campo, ¿le falta algo a este medio campo, Fernando? Ya hablábamos de esos otros futbolistas, de Andrich, que ha jugado como ancla, y además un 11 inicial al que le ha apostado Nagelsmann en los partidos de preparación. Lleva repitiendo 11 inicial desde la fecha FIFA de marzo. Sí, tiene mucho talento en la mitad de la cancha. Incluso Andrich no sería de los primeros que consideraría que pueden estar para el equipo alemán. Y es más, sumale después a
a Kimmich, que arrancando como lateral de nuevo terminará llegando a la mitad de la cancha para ser una opción de juego más para el equipo de Nagelsmann. Ahora, yo no digo que juegue sin 9, porque ahí tienen a Füllkrug, perdón, el jugador del Borussia Dortmund, va a jugar con un centro delantero, tendrá un eje. El tema que no es un centro delantero de gran peso. Después está Dennis Undav, el del Stuttgart, tiene 2 partidos en la selección nada más, no se le puede pedir mucho, y es más, de los alemanes en las 5 grandes ligas, es el menos conocido y es el que más goles hizo en la temporada. Entonces, jerarquía es lo que le hace falta, no futbolistas para la posesión, es jerarquía la que le hace falta en el centro del campo, en el centro del ataque. Pero tiene a Sané, tiene a Musiala, tiene a Gundogan, tiene a Wirtz, Havertz, en fin, opciones tiene para llegar hacia el gol. No lo va a tener a un Panzer, ¿no? Sí, tal cual. En el último partido de la selección, bueno, en el partido anterior contra Grecia, partido amistoso, hay un error de Neuer que le termina costando un gol. En un primer tiempo flojo realmente de Alemania en ese partido contra Grecia. Flojo. Sí. Lo termina sacando adelante. Esta semana. Fue el mismo día de Inglaterra. El error de Neuer que tiene continuidad con lo que vimos en Champions, ¿te hace dudar de la calidad de Neuer? ¿No pondrías a Ter Stegen teniendo un suplente de esa calidad? No. Y me imagino que es un gran problema para el entrenador, ¿no? Tener a ese par de porteros. No, lo ahogas. Lo ahogas. O sea, ¿tú mantienes a Neuer? Sí, claro que lo mantengo. ¿Tú mantienes y él se va a dar cuenta de por qué lo mantengo. Ajá. Sí, no digo. Qué mayor respaldo para que se saque esa espina. La espina la tiene él, pero con sus uñas se la tiene que sacar. Sí, todo apunta a que se va a mantener ahí, Fernando, pero ¿no sería el momento de Ter Stegen? Bueno, es una cuestión, a mí esto de entre los técnicos y las selecciones que tienen que hacer para definir a un arquero me parece de las tareas más complejas, porque es una cuestión a la que se tienen que apoyar exclusivamente en aquel que los ve más a menudo, que es el preparador de arquero justamente, y luego la jerarquía que este personaje pueda tener en los compañeros de adelante, ¿no? Por muy buen arquero que seas, pero carecer de carisma y personalidad para liderar una defensa, jamás te van a poner, y no creo que Ter Stegen le falte carisma o personalidad, pero es que la jerarquía la tiene Neuer, y una vez Neuer esté en la selección, porque está ahí, está por nivel y porque está físicamente apto para ser convocado, es Neuer el arquero, y esto se terminó, no tendrá debate, y por eso Nagelsmann lo zanjó tiempo atrás, dijo Neuer va a ser mi arquero. Yo creo que antes de definir incluso cuáles serían los últimos recortes de la lista de 26, dijo Neuer el titular y ya está, y no se habla más. Neuer era el portador del gafete de capitán antes de lesionarse, ahora lo trae Gundogan y le ha mantenido esa categoría a Ilkay Gundogan, que viene de firmar una campaña en la que impuso récord personal en cuanto a asistencia. Estuvo 14 con el Fútbol Club Barcelona, subrayo, récord personal. Bueno, y van a jugar contra Escocia todo esto. ¿Alguna preocupación, Fernando, de la selección nacional de Escocia? Traen a Steve Clarke de entrenador, que entiendo fue auxiliar de Mourinho en el Chelsea. Ya los ha clasificado Eurocopas consecutivamente. Ben Doak del Liverpool, McTominay del United, Shea Adams con el recién ascendido Southampton, en fin, bueno, Andy Robertson. ¿Algo que temer de Escocia? Ferguson también del Southampton. No creería, es un equipo que viene sin ganar desde hace rato, que sorprendieron a muchos ganándole a España en el arranque de la eliminatoria europea. Comenzó con 5 triunfos o 5 partidos sin derrota para arrancar este camino. Escocia, lamentablemente, su historia es mucho más rica fuera de la cancha, el ambiente que generan en los estadios, la historia que tienen en el fútbol mundial a partir de los orígenes de fútbol de selecciones. Fueron la primera selección que jugó un partido internacional frente a Inglaterra o junto a Inglaterra. Historia tiene muchísima, pero no en grandes competencias, donde en torneos grandes no ha logrado pasar de fase de grupos. Ha tenido muchísimos buenos jugadores, creo que ha carecido de contar con un buen equipo, y en esta ocasión me parece que no lo tienen tampoco como para pensar que por lo menos a Alemania le van a arruinar el camino en el debut. Todo apunta a que Alemania es el candidato, Chelis, a ganar este grupo. ¿Y quién podría adueñarse de la segunda plaza? ¿Escocia, Hungría o Suiza? ¿Cuál de las tres te genera mejores sensaciones? ¿Escocia, Hungría o Suiza? Hungría. ¿Hungría? Sí, Hungría. Hungría me
me gusta. Hungría tiene una tradición, Hungría está recuperando todos esos valores de hace, caramba, sí, 30 y 40 años fácil, ¿no? Y yo creo que esa segunda plaza. Escocia sí lo veo como comparsa, y sería la pelea contra el otro, pero a Hungría sí lo veo muy segurito para el segundo lugar. Hungría le ganó con claridad a Israel 3-0. Sí, Fer, cortaron una racha invicta que venía desde septiembre del 2022 en Dublín, en un partido que recientemente perdieron, Fer. En Hungría han invertido más en academias de fútbol que en escuelas. Y la intención del gobierno de Orbán es darle a Hungría, de nuevo, posicionarla otra vez como estuvo en algún momento en los 40, 50, con los magiares mágicos en el primer escenario del fútbol mundial. Han invertido mucho más en campos de juego que en librerías, por ejemplo, en un gobierno que le ha metido muchísimos recursos al fútbol, y con esto también han generado muy buen talento. Salai, está Dominik Szoboszlai, por ejemplo, uno de los grandes talentos que tiene el fútbol húngaro ahora, el del Liverpool. Pero una cosa, y lo que decía antes Chelis para comenzar el programa, un torneo al cual no han manoseado, han metido a la mitad de Europa o mitad de la UEFA en la Copa de Europa, o sea, de 51 países van 24, cerca de la mitad, y se meten hasta los terceros puestos a la siguiente instancia. O sea que la fase de grupos termina siendo casi un cuentito de hadas para muchos equipos. Es hasta que lleguemos a los cruces directos donde vamos a ver cómo verdaderamente queman las papas. Pero antes de esto yo creo que nadie se tiene que preocupar porque uno perdió un punto aquí o allá, si clasifican 3 de 4. Sí, tal cual. Y yo también tengo ese interés por ver a Hungría, fíjate, coincido con ustedes, digo, lo de Szoboszlai ha sido muy claro, Roland Salai con el Friburgo lleva haciéndolo muy bien, Orbán con el Leipzig, el portero Gulaxi también es de garantías. Estas son las apuestas para ganar el grupo, pues el segundo es Suiza. Suiza. Venga, vámonos.